Aquí, venga, pues. Vale. Bueno, pues esto es el jueves por la mañana, primera hora, debían ser las 10 o por ahí aproximadamente, cuando comenzaban las bellota. Y aquí estábamos pues todos en lo que era la primera vez que estábamos conectándonos a esto, a ver cómo funcionaba. Así que bueno, empezábamos con una actividad de Dracoideas y a ver cómo era esto. Los 4 días siempre ya, bueno, el jueves y viernes siempre los reservo. Bueno, Luis, pues nada, todo tuyo, ¿vale? Empezamos la convención con una charla con José, o sea, con José, perdón, con Luis de Dracoideas. Y bueno, pues nada, cuéntanos un poco lo que nos vas a enseñar. Muchísimas gracias por estar aquí un jueves por la mañana, no es tan fácil. Y bueno, voy a emitir ahora, voy a compartir un vídeo de una partida que jugamos aquí en la oficina. El juego que están ahí ellos jugando se trata del 1565, el asedio de Malta, que es un juego que sale en una especie de P500, en este caso P300, que ha hecho Dracoideas, y se puede hacer en preorden en su página web, aunque son juegos que prácticamente están a punto ya de salir. Son varios, también está uno de la batalla de Hastings y alguna expansión de algún otro juego suyo. Luego han añadido el Tetrarchia, el Warfighter, Segunda Guerra Mundial, el B-17. O sea, han ido añadiendo diferentes juegos y este es el que nos estaban presentando en ese momento. ¿Vale? En el medio, yo he puesto el mío al fondo del todo, ¿ok? Y empezamos con 4 cartas en la mano. El juego te da la posibilidad de hacer un mulligan. Es decir, si quieres, puedes coger estas 4 cartas, descartarlas, robar nuevas y barajar el mazo entero. ¿Ok? Bueno, pues tal como las estoy viendo, pues bueno, vamos a ver qué tal. Vale, vamos a decir que En principio me el gustaría. primer objetivo se destruye o se consigue automáticamente al final de la primera ronda, ¿vale? O sea, este objetivo se consigue automáticamente, ¿vale? Facilito. Como veis, pues está un tanto despistado. No sabía que, por ejemplo, aquí podía haber pinchado en la pantalla donde está mostrándonos el juego y se hubiera salido en más grande. Y tengo cosas que no te das cuenta hasta que no tienes algo de práctica con la aplicación y con cómo funciona el sistema. Y ahora vamos dos cartitas. ¿Ok? Madre mía, te va a caer la del pulpo, amigo. Yupi. Yo quiero ver cómo voy a sacar mi mano, ¿ok? Porque los costes son importantes. Claro, esto no lo hemos dicho antes. Venga, ¿qué tenemos que hacer para jugar una carta? Vale, lo voy a explicar ahora cuando empezásemos a hacer ese despliegue, que empezamos ya, ¿ok? Normalmente las cartas tienen un coste, normalmente no, todas tienen un coste, va de 0 a, ¿ok? Que es el sello rojo que ves ahora, Ahí. ¿vale? Para pagar este coste tengo dos posibilidades. Hay cartas que tienen... Mientras tanto, en otra de las salas se está haciendo una presentación de un juego que se llama Una guerra imposible, que es un juego de David Gómez Reyoso sobre las guerras carlistas, que es un juego que va a ser un juego de bloques de madera, parecido a un sistema similar o parecido a los de Columbia Games, y estaba el propio David Gómez Reyoso mostrándoles cómo funcionaba el juego y enseñándoselo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. En un tablero tenían el módulo en Basal, este es el módulo en Basal que ves ahí, y estaba pues explicándoles un poco, dirigiendo la partida para que los jugadores que estaban allí vieran y probaran el juego. Y esto es lo que vemos. Los refuerzos, ahora sublevación carlista. Vamos José allá. Miguel, no, Eligio tiene que tirar 2 dados de 6, como siempre. Se van. Un 7. 7. Es Valencia Bueno, Murcia. pues Valencia ya está en nivel 3. Está a nivel 3. Está Ahora ya no Valencia. puedo subir más, ¿no? Están farrucos. Maestrazgo ahí sea. Va, que ahí está Cabrera, ya incordiando. Vale, y ahora decides, Eligio, el orden de juego, sabiendo que ahora sí que te lo puede disputar. No lo puede Que contestar. disputarlo no es gratis. Desde un punto de mando. Pues yo quiero ir primero. Pues yo te lo voy a disputar. Vale, Pues, vale, entonces bajas un punto de mando. Bajo Si a uno, ahora Eligio tuviera un punto de mando y lo gastara, recuperaría. Estuvieron jugando un rato hasta que luego pues llegó el momento de hacer una batalla y entonces cambiaron de
de tablero, que hablaron al mapa, digamos al tablero de batallas, que es este que tenemos aquí, donde pues vieron cómo se hacía una batalla. Y esto es lo que vamos a ver ahora aquí. La bajas para indicar que está gastada y que ya no va a volver a actuar en esa ronda. Entonces tendrás 4 dados. 4 dados. A 3 o menos. A 3 y o menos. podrías utilizar la artillería de montaña para apoyar, el punto de artillería de montaña, apoyar al ataque de tu unidad de infantería y le darías un dado extra. Pues la uso. Vale, con lo cual, 5 dados a 3 o menos. 5 dados. Es el momento de tirar. Tiro primero 4 y luego 1. 2 impactos. Vale, van 2 impactos y falta un dado más. 3 impactos. También. Venga. Pues bastante demoledor. 3 impactos. Entonces, ahora, José Miguel, tienes que aplicar 3 impactos. A diferencia de lo que ocurre en las escaramuzas, aquí puedes elegir tú. Es decir, como si quieres, las puedes concentrar en la misma unidad. O sea, tú podrías coger la Guardia Real que tiene 3 pasos y pim pam pam, matarla. O repartirlo como quieras. Pero tiene que ser a infantería. Infantería dispara infantería, caballería dispara caballería. Sí. Caballería no, vaya por Dios. Pues, y el problema es que los que reciban impactos van a tener que tirar por moral. Van a hacer un chequeo de moral. Con -1. ¿no? Es tremendo. -1 por la carta. Voy a eliminar a esta unidad de aquí. Las actividades iban sucediendo poco a poco y después de esto de una guerra imposible, pues comenzó en otra sala, o yo me fui a otra sala, donde estaban presentando el juego Tanto Monta, que es un juego que lleva la misma mecánica que el Here I Stand y que el Virgin Queen, pero que está ambientado en la época de los Reyes Católicos. Y estaba allí su autor, Carlos Díaz, también ayudando a la gente a conocer y viendo cómo funcionaba este juego. Suponte que francés mandara tropas a Ceuta y tú quieres atacar Ceuta, ¿vale? Como tú estás atacando una plaza portuguesa, pues tú puedes atacarla porque estás en guerra con Portugal. ¿Qué ocurriría con las tropas francesas que estuvieran allí? Pues que defienden la plaza. Ahora, imagínate que te rechazan, tú te echas para atrás y ahora ve al portugués, ahora voy a por ti. ¿Puede ir el francés a por ti? No. ¿Por qué? Porque no está en guerra contigo. Ya está. Vale. La única persona que ahora mismo ve los premios, digamos, que tiene, nosotros vemos unos camellitos nada más, ¿vale? En la trasera. Tú ves el premio. Y los premios pueden ser, para que los demás jugadores lo sepan y la gente que no está viendo, pueden ser puntos de acción, pueden ser PV, que son puntos de victoria, o pueden ser unidades, cartas, otra serie de cosas. ¿Cuándo te va a llegar estos premios? Te llegarán al final del turno, ¿vale? ¿Y cómo te llega? Pues mira, te voy a explicar cómo te llega. Este que pone FED se colocará en FED y tendrá que llegar hasta un puerto, por ejemplo. Como se trata de un juego complejo, pues estuvieron bastante tiempo con la explicación y demás. Esta parte que estamos viendo aquí es el norte de África, también vemos las Islas Canarias y no sé si hay alguna isla más, alguna cosa más. Pero vamos, que el juego sobre todo tiene esta parte del norte de África porque hay uno de los países son los musulmanes, pero también tiene Portugal, tiene España, tiene Francia, tiene muchas cosas. Y esto, digamos, el tablero lo vamos a ver más adelante, incluye muchas más zonas. Olarquías rivales y tal, ¿vale? Vale. Si no te llegan, porque te lo tiene el portugués, digamos, bloqueado, el portugués tiene una oportunidad de quedarse esas caravanas para él. Vamos. Entonces va a haber una lucha fratricida entre vosotros, en ese sentido, ¿vale? ¿Tiene que ser un puerto atlántico o puede ser mediterráneo? Tiene que ser atlántico. Solamente la caravana que ahora mismo pone sin efecto, que es la que parte de Tremensen. La partida de explicación del Tanto Monta pues duró bastante tiempo y poco a poco pues fue avanzando. La gente, la verdad es que tenía bastante interés, pero claro, había otras cosas que iban apareciendo, poco a poco actividades que iban sumándose según pasaba el tiempo. Y vamos a ver alguna otra que se fueron poco a poco las actividades, claro, se iban montando. Y esta era una de las cosas, pues de las pegas, pero claro, también es que había muchas cosas interesantes. Sergio, tus cartas son las que no se ven, ¿vale? Así que pasó el tiempo y en otra sala comenzó a explicar Arcaiz Martín cómo funciona el sistema de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana, un sistema que está ahora bastante de moda y bastante interesante. Y pues estaba haciendo pues eso, una explicación para principiantes. De artillería hemos dicho que se restaba en la artillería del atacante. Sí, lo he apuntado mal, sí. Es un -1, ¿verdad? -1 artillería, es cierto. Correcto, perdona. Cierto. No, menos mal que lo has dicho, pero iba mal. Vale, entonces el cálculo rápido sería, en movimiento hemos gastado 2, me quedaban 4, más 1 porque me los he gastado en el movimiento. Me seguiría quedando 1. En función de cómo termine el ataque, puede incluso Kemper seguir moviendo con ese puntito que le queda.
Proporciones, no tenemos más que el rival, por lo tanto nos quedamos como estamos. Líderes, ambos líderes tienen un factor de 3, ninguno suma más. Artillerías, lo que hemos dicho, tengo menos artillerías en un espacio, bueno, tengo las mismas artillerías, pero un espacio en el que él consigue una mejora por el espacio que ocupa, por lo tanto un -1 artillería. El terreno, no tenemos nada en el medio, ni él está en montaña, es decir, ni un río nos impide pegarnos, ni él está más alto que yo, seguimos con 0. Flanqueo no existe, por lo tanto, +1 de mi movimiento, -1 de las artillerías, tiraríamos con 0. Esto es un ataque suicida a todas luces en el juego. Se considera que un ataque es bueno en el juego cuando tienes más de 3 o más. Entonces, tiraríamos los dados, el primer dado es para la Unión, el segundo dado es para la Confederación. Bueno, en este caso es un +1 para la Confederación. No se suma nada de los beneficios que había en los diferentes conceptos que había que revisar. Como veis, se trata de una explicación muy clara, muy concisa y además con un buen ritmo de explicación y llevando a los jugadores poco a poco, lo cual así da gusto que te enseñen un juego sobre lo que sea el tema, pero en este caso además es que es una serie de juegos no excesivamente complicada, pero tampoco sencilla, y la verdad es que toda la gente, no solo Arcade, sino también Alberto Romero, que también explicó en algún momento, lo hicieron con mucha paciencia y con mucho detalle, y sí, la verdad es que da gusto que te enseñen las cosas. Termine estando en esta posición. Y después intentar realizar un asalto. Un asalto tiene que reunir dos condiciones. Para poder empezar el asalto tengo que tener el líder en la misma ubicación donde se va a realizar el asalto, es decir, yo no podría tener este apilamiento e intentar un asalto, puesto que aquí no hay un líder de este cuerpo, no hay un líder de esta unidad y estaba a diferente distancia, no puede empezar el asalto. Estando en el mismo espacio, puedo empezar el asalto. Y lo siguiente que tengo que tener es todavía fatigas disponibles. Si esta unidad estuviera fatigada hasta 4, no podría empezar el asalto. En el caso de que quiera hacer el asalto, en esta situación que tenemos ahora mismo, vamos a intentar hacer un asalto, y digo intentar porque no siempre sale. Tenemos que echar un dado para ver si el asalto entra o no entra. Y lo primero que hacemos es cansar las unidades que queremos que vayan a asaltar. En este caso, Longstreet tiene 3 unidades activas debajo. Pues vamos a intentarlo con las 3. Subiríamos a las 3 un nivel de fatiga. Yo puedo elegir cuántas quiero meter. Puedo elegir 2, 1 o las 3. Voy a intentarlo con las 3. Y ahora vais a ver la complejidad que tiene meter muchas unidades debajo de un líder. Ahora miraremos el factor de liderazgo que tiene este líder. Tiene 6. Tiraré un dado y le restaré lo que salga en el dado a su factor de liderazgo. Si el 6 siempre es fallo, aunque el Longstreet me permitiría con 6 tener un asalto, perdón, con 6 siempre es un fallo en el dado. Fijaros que los líderes, Sigel por ejemplo, A la vez que la actividad esta de las grandes campañas de la guerra civil americana, en otra de las salas empezó otra actividad también muy interesante, que era sobre el juego Panzer. Y esta vez era Fernando Sola quien estaba contando cómo funcionaba esta serie de juegos, que es una serie bastante compleja. Son combates vehículos en la Segunda Guerra Mundial. En este tipo de munición, si conseguimos un impacto, luego vemos aquí el daño que se hace. Se tira un dado de 10, si sale un 1, no le hemos hecho daño, no damage. 2 y 3 hemos dañado a nuestra unidad objetivo. Entre 4 y 7 hemos conseguido KO, es decir, hemos destruido la unidad, pero sin ninguna explosión. Y entre 8 y 10 la hemos destruido y además hemos causado una explosión fatal en el objetivo. Esto sería también con esta, solo que el daño es menor por tener menos calibre, es ser un subcalibre la munición. Y aquí es donde vemos, en esta parte de aquí, la parte defensiva de la unidad. Aunque no se está viendo aquí, el juego es un juego con su tablero con hexágonos y sus fichas de cartón normales. Lo que pasa es que, claro, cada vehículo tiene un montón de datos y eso es lo que estamos viendo, precisamente la tabla, la hoja de cada uno de los vehículos. En este caso es un Panzer VI, un Tigre, y nos está hablando Fernando, está contando pues las características, el blindaje que tiene, la penetración que tiene. Ponemos ahí un montón de características y cada vehículo tiene esas características. Por eso digo que es un juego bastante detallado y eso hace que también sea bastante complejo. Tenemos un blindaje de 22. Si nos disparan por el lateral y el disparo también nos da en la torre, el blindaje es de 26. ¿Por qué esa diferencia?
por el ángulo de incidencia del proyectil. Al tener un mayor ángulo, digamos que el blindaje virtual es mayor porque entra con ángulo el proyectil con el blindaje. Vale, hemos visto lo que es la ficha de datos. Habría que entender, como he dicho antes, el juego de los alcances. Tenemos aquí el tigre que teníamos antes, que vemos que el alcance medio del tigre son 13 hexágonos, y vemos aquí un Panzer 3M con un cañón de 50 milímetros, que su alcance medio son 9 hexágonos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, aquí comprobamos si cuando disparamos impactamos o no en nuestro alcance. Como ya podéis suponer, todas estas explicaciones eran bastante largas y bastante pródigas, con lo cual no voy a ponerlos todo el tiempo y tampoco quiero marear. Simplemente la idea es que os hagáis una idea de que estas explicaciones eran por gente que realmente tenía mucho conocimiento del juego y además gente que lo hacía de una manera muy didáctica, lo cual hacía muy interesante todas estas charlas si realmente te interesaba el juego. Claro, si el juego no era de tu interés, pues buscabas otro tipo de actividad y otro tipo de cosa. Estas últimas que hemos visto son actividades que empezaron a las 4 de la tarde, tanto la del Panzer como la de la Guerra Civil Americana, como la de Tanto Monta. Y había más actividades que iban sucediéndose. En este caso se trata de un juego que se llama Panzer Kampf, que es un juego de la editorial Trafalgar Editions, pero no sé qué hice porque el caso es que no se grabó el sonido. Así que bueno, simplemente tenéis aquí las imágenes. Es un juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial. Como veis que las cartas tienen ahí todas sus características y sus cosas y poco a poco estaban explicando. Lo que pasa que, pues como digo, no se ha grabado el sonido. Así que bueno, simplemente que veáis las imágenes y que sepáis que este juego pues tiene una pinta muy interesante. Ya eran las 6 de la tarde y en otra sala empezaba una explicación por parte de Juan Diego Fito del juego Fire in the Sky, un juego de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un juego bastante interesante, un juego que ha salido una edición nueva ahora en Kickstarter y bueno, pues estaba explicando un poco a la gente cómo funcionaba el juego. Como antes, pues sigo sin sonido, así que bueno, pues que veáis las imágenes, es el módulo de Basal con el que Juan Diego estaba haciendo la explicación. Y bueno, simplemente que sepáis que este juego pues es un juego sencillo, que hay gente que, bueno, que no le gusta mucho alguna de las cosas que tiene, pero bueno, que yo creo que para jugar sobre todo la ventaja que tiene es que se puede jugar una guerra del Pacífico en una tarde. Había a la vez más actividades, pero bueno, yo a estas alturas ya estaba algo cansado, así que el jueves, más o menos mi jueves terminó por aquí y no puedo enseñaros más cosas. Pero pasaremos al viernes y veréis que hay cosas muy interesantes. Bueno, llegó el viernes por la mañana y mirando qué actividades había, las voy a mostrar aquí. Las actividades que había el viernes por la mañana, como veis, pues eran sobre todo, había pues la partida de Panzerkampf, estaba de nuevo la partida grabada de Asedio de Malta, comenzaba la final del torneo de Cruzada y Revolución, es decir, eran partidas o cosas que ya había visto el jueves, con lo cual decidí quedar con mis amigos, con Eduardo y con Alejandro de Abuelos Games, para jugar una partida en Basal de César Roma contra la Galia. Entonces, bueno, la partida no la grabé, pero bueno, os voy a enseñar aquí alguna imagen de cómo era aquí lo tenéis, alguna imagen de cómo era, esto es como quedó la partida al final. Y esto es lo que estuve jugando el viernes por la mañana. Y después, a partir de las 4, lo voy a enseñar aquí, en el horario, a partir de las 4 aquí ya, a ver si soy capaz, sí. Como veis aquí, ya comenzaban más actividades. Y esto es un poco lo que os voy a enseñar en el vídeo, las actividades que había a partir de las 4. Una de las primeras actividades que había era una charla muy interesante de Fernando Sola sobre el diseño de juegos de mesa. Por impulsos, el Tobruk, por ejemplo, o el ajedrez que hemos visto antes. El ajedrez es el prototípico juego de impulsos en el que yo muevo una ficha y luego mi oponente mueve una ficha de las suyas. Y luego yo muevo una de las mías y él una de las suyas y así sucesivamente. Eso es lo que se llama por impulsos. Los impulsos pueden ser o bien ficha a ficha o bien muevo un grupito de fichas y luego mi oponente mueve otro grupito de fichas y luego yo muevo otro grupito de fichas y así sucesivamente. Por ejemplo, en el Panzer Grenadier
o en el World at War, que ha salido hace poco. Eso, por ejemplo, se consigue con la mecánica de cheat pool. Vamos sacando fichitas y según vayamos sacando se van activando unas unidades u otras. No sabemos primero qué unidades se van a activar y luego cuando se activan no se activan todas, sino que se activa un grupito. Luego podemos tener también turnos intrincados. El ASL, por ejemplo, tiene una secuencia de turnos bastante intrincada en el que un jugador va haciendo acciones, pero que también implica acciones del segundo jugador. En los juegos de East Front Series, por ejemplo, el Barbarossa, el Kiev to Rostov, estos juegos tienen una secuencia de juego que es asimétrica, en el sentido de que el alemán hace unas cosas en su turno y el ruso hace otras cosas distintas. ¿Vale? Vale, otra cosa que puede definir nuestro juego es el tema o narrativa. La narrativa puede ser muy distinta, desde coleccionar ovejas a hacer un huerto, a hacer un cristal, en fin, hay distintas cosas. Pero en nuestro caso, en el caso de los Wargames, nuestro tema o narrativa va a estar más ligado a qué periodo histórico vamos a coger, si vamos a coger juegos de la antigüedad, si vamos a coger juegos de la Edad Media, napoleónicos. Mientras tenía lugar esta charla, en otra sala, estaba Santiago Antoñazas hablándonos de cómo funcionaba la serie OCS. Mover, ¿vale? Pero te cuesta la mitad, ¿vale? En equivalentes regimentales. Es decir, esta división, moverla por ferrocarril, te cuesta 1 punto. Sin embargo, esta, pues bueno, 3, 1, porque por las bajas que tiene, pero si estuviera enterita, te cuesta 3, ¿vale? Otro pequeño detalle a tener en cuenta. Normalmente las infanterías a patorra, pues en su movimiento de ferrocarril, cuesta menos. Vale. Bien. Voy a hacer un pequeño comentario ahora del tema de cuarteles generales. El numerito que tienen, bueno, de las artillerías ya lo he dicho. Aparte que defienden 1, este es el valor de barraje, que, insisto, cuando vayamos a hacer un barraje con la artillería, cuando toque, pues lo que miráis es básicamente la columna, pagáis el suministro que viene aquí, miráis la columna con los diversos modificadores que hay y se aplica el resultado. Como veis, pues normalmente hay resultados de G más bajas, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Y el alcance que había dicho. Los cuarteles generales lo que tienen es el alcance hasta donde llega su... En otra sala estaba sucediendo más cosas. Estaba en concreto de Ricardo Dubček mostrándonos su prototipo de un juego de la Guerra de Independencia, pero de la serie Coin. Han primado consideraciones prácticas. Este mapa no tenía ni demasiadas provincias ni demasiado pocas y para el nivel del juego, pues bueno, me servía para que no se me acumularan pilas de fichas ni tampoco hubiera regiones que no se usaran nunca, ¿no? Digo, todo puede cambiar, pero al final como no me sale la palabra, en el diseño de este juego también he pretendido no tanto hacer una simulación ultra detallada y súper histórica, que evidentemente sí que quiero inventarme nada, pero pues eso, quiero que sea un juego, ¿no? En el que ya digo, me he inspirado mucho en otros coin, que ahí a veces pues sí, te cogen 2 provincias, te la juntan en una para, pues eso, sea práctico todo. En otro lado, pues en otra sala, está enseñando Ignacio José Notario una charla sobre las mayores hazañas de la Guerra de Flandes. Muy interesante. Toda la isla quedó en poder de los rebeldes, excepto la ciudad de Middelburg y la ciudad de Goes. Y algún fuerte que había... Sí. Esta es la Walcheren de la expedición británica de la guerra, que fue un fracaso. Vale. Hostia, no lo sabía. Vale, muy interesante. Es una cosa curiosa porque, a ver, aquí frikis como yo, pues leemos conocemos sitios de oídas como Argem, Grave, y luego te das cuenta que allí, muchos años antes, ya hubo españoles en todos esos sitios.
Entonces, este fue uno de ellos. El objetivo era ocupar Middelburg y hubo un asedio que se prolongó bastante tiempo, no era un asedio muy rígido. Y uno de los puntos de apoyo era Goes, una pequeña ciudad. Entonces, el 27 de agosto del 72, entre 7.000 y 8.000 hugonotes ingleses y escoceses, mercenarios, llegaron a... Con gran dolor de mi corazón tuve que abandonar esta sala porque quería mostraros, estaba grabando estas imágenes y estas cosas y quería mostraros lo que sucedía en otras partes. Y en otra sala estaba Juan Francisco Luzón hablando del Blue Water Navy, mostrando cómo funcionaba el juego y cómo era el sistema. Estamos así un poco... A ver, este primer turno lo voy a hacer yo. Luego espero que, gente, colaboréis y diréis cómo poder ir jugando, qué haréis cada uno, ir viendo cómo se desarrolla. Voy a ir un poco así rápido. Blue Water Navy es un juego de Compass Games que trata sobre una tercera guerra mundial en los años 80 y se centra sobre todo, pone el énfasis en el conflicto aeronaval, sobre todo en el cruce de los convoys por el Atlántico para llevar refuerzos hacia Europa y cómo pues, los submarinos rusos, los aviones, pues podrían intentar atacarlos y destruirlos y cómo la OTAN se podría intentar defender de ellos. Ahí se colocan dos marcadores de objetivo en lo que es en Gran Bretaña, en los aeródromos de la RAF que vienen indicados, que están aquí arriba, en Escocia, realmente. Así que ahí los podemos ver directamente. Bien, vaya, ahora se me ha ido la carta. Vamos a subirla y fuera. Tardamos menos. Son eventos que siempre dan decisiones, dan que pensar o qué podemos hacer. Bueno, dice colocar esos dos objetivos en esos aeropuertos. Por cada vez que sean atacados y destruidos, se aplica lo siguiente. Por cada uno destruido, el jugador soviético puede ganar un FSP, que también la ha sacado desde por eso. ¿Y qué es un FSP? First Strike Point. Volvemos a esto de aquí. Puntos de primer ataque. Estos puntos los puede gastar el jugador soviético y es muy importante para ellos. El viernes por la tarde coincidieron un montón de eventos y entre ellos el que probablemente podríamos considerar uno de los eventos estrella de esta convención, que fue la conferencia con varios diseñadores de GMT Games en directo que había en una de las salas, que es esta que tenemos aquí, con Mark Herman y Mark McLaughlin entre ellos. Scenarios, and ultimately it never happens in the game, or if it does, you just roll the dice or just do it and go on. So I never worry about that stuff. Yeah, that's what I always say. I always say, if you have a disagreement with the rules, either you roll dice or you take pistols and count to 10. Because I'm not going to throw away my shot. I'm not going to throw away. Tras unos minutos de charla informal, la conferencia, digamos, comenzó de manera ya más seria cuando Jim Billingsley, el propietario y fundador de GMT Games, comenzó un poco a exponer cuáles eran los proyectos, cómo funciona GMT, hablando un poco sobre todo de la empresa y cómo van ellos coordinando sus cosas, contando diferentes cosas y hablando sobre diferentes juegos. También estaba, que hemos visto ahí, a su hijo Luke presente, que enseñaba algunas imágenes, y todo esto pues fue alargándose. Esta conferencia realmente fue muy larga, fue muy interesante, pero yo no pude estar realmente atento a ella y no pude grabar más que unas pequeñas partes simplemente para mostraros cómo funcionó. Después de ver todo esto, Jim Billingsley nos mostró lo vais a ver ahora enseguida, nos mostró unas imágenes de la habitación donde está él, aparecían las imágenes detrás de él de algunos presidentes de Estados Unidos, porque él está trabajando, el juego que él está trabajando es el Mr. President, precisamente un juego sobre el papel o el trabajo de un presidente de los Estados Unidos, lo cual pues va a resultar un juego muy interesante. Luego habrá unas imágenes donde nos mostrará un poco toda la habitación. Pero bueno, de momento para que os hagáis una idea de cómo funcionó todo esto. Marvelous cooperative enterprise that I call GMT Games. Last year, we added some terrific new people to that team scene. We've also worked, as you know, with Chechu Nieto and a couple of other Spanish artists who continue to bring high quality artistic skill to our teams. And I believe that you'll see that continue and probably grow over the coming years.
One of the last things, I'm not going to talk for very long, by the way, guys. I'm going to have a bunch of our team members talk as part of this. Aquí vais a ver la habitación de Jim Billingsley, cómo nos muestra el prototipo que le está trabajando sobre Mr. President y cómo tiene todas las cosas colocadas allí en la habitación. Esto es lo que se mostró. No me dio tiempo a grabarlo todo, pero bueno, nos lo estuvo mostrando y luego siguió hablando un poco de cómo funcionaba el juego y cómo era el desarrollo que estaba haciendo. There we have Washington and Kennedy, and I love the picture of all the recent presidents up until Trump. And in the corner behind the door, there's a picture of the Kennedy assassination, which reminds me of the price of failure if I don't do a good job with Mr. President. That's what my wife says anyway. So 8.5 months. Let me show you during cards. This is after the time we were shut down, and I guess during that time too, we did virtually nothing on Mr. President. And the reason for that is there was just so much to do to keep the company going and keep production going and all the various jobs that I do. In addition, I'm responsible for the office people here. And I take that as one of my highest responsibilities to make sure that they're safe. And as you might imagine, that was a whole new challenging thing in 2020. So for 8.5, 9 months, really nothing got done on Mr. President. And I would get these sometimes not so nice notes from people going, "What is wrong with you? Is Mr. President ever going to be real?" And, you know, I questioned that myself a couple times, actually. I'd just like to be done with it. But we're at the stage now. In December, we kind of got all the test team, development team back together. We printed out versions of where we were in final art. We've been working. Uno de los motivos por los que no pude estar todo el rato aquí es porque había cosas bastante interesantes en otro lado y entre ellos una que me interesaba especialmente, que era la explicación de un juego que se llama Ubris, que va a publicar también GMT Games, cuya autora estaba explicándolo y mostrándonoslo. Que la autora es Morgan Guyon-Reti y este es el juego Ubris. Focusing on the 55 years between 220 and 165 BC, which is the period when the three great Hellenistic kingdoms actually fought the final, wars for supremacy. And then eventually, at the end of that period, Rome had become really prevalent, the prevalent power in the region. So the game portrays the players in Hellenistic kings. So the bottom one is intrigue, which represents how good he is or how disruptive he can be in a court. Okay, so in court intrigue. All right. You can also see that to the left he has one renown. Here you've got what I call the action menus. So you have 9 possible actions that you can take. 3 are associated to campaign, 3 are associated to diplomacy, and 3 are associated to intrigue. So campaign, you can do a long campaign, and it explains to you, how it works. Naval campaign, so an overseas campaign, which is really a combined land and naval campaign. And then you have diplomacy, lobbying, which is a form of diplomacy towards Rome, and you can incite Rome to war. And then if some of you are familiar with the coin system, there's a little bit of that philosophy. It tells you, what you can do, what are the preconditions, how much is cost, and what the procedure is. Obviously, y tuve que dejar finalmente también incluso esto porque tenía que prepararme para grabar con el programa de Jugando con los Abuelos, con Alejandro y con Eduardo, que grabamos en directo justo empezábamos, creo que recordar, a las 9 de la noche, o sea, era bastante tarde, llevamos todo el día de jarana, y así que lo grabamos. Y os voy a poner aquí pues simplemente el comienzo del programa, de la grabación, para que veáis cómo fue, porque ha sido una cosa especial para ser el primer programa en directo de Jugando con los Abuelos. Así que aquí lo tenéis. Disculpad. Venga, pues vamos a empezar con ello. Muy bien. Pues en 3, 2, 1. Hola a todos.
Hoy vais a vivir la experiencia de cómo se graba un programa de Jugando con los Abuelos, con sus errores, en directo, sin red, sin edición, a pelo. Así que, Alejandro, ese grito de guerra. ¡Comienza! ¡Jugando con los abuelos! Hola a todos y bienvenidos a la Yayo Cueva. Os saludan Alejandro Torio, Eduardo Molins. Hola a todos. Y nuestro invitado de hoy, el grande, el único, el inigualable, Juan Luis Martínez. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo. Un Y placer como saludos a siempre. todos. Eso. Aplausos en edición, por Dios. Y saludos a todos los que han venido a escucharnos en nuestro primer programa en directo, porque hoy grabamos desde las Bellota Con. Bellota Con Virtuales 2021. Entonces, pues la verdad es que es una cosa muy distinta. Nos movemos absolutamente fuera de nuestra zona de confort. Y bueno, Alejandro, vamos a hacer un recordatorio de, primero, la gente que está conectada en las Bellota puede dejarnos las preguntas que quiera hacernos en el canal de texto de Jugando con los Abuelos, que de vez en cuando Armando, que está para echarnos una mano, Armando Felgueroso, les echará un vistazo y si hay cualquier tipo de comentario. Bueno, pues como veis aquí metidos en el lío, la cosa se alargó durante más de 2 horas y acabamos tarde. Y en la mañana del sábado, pues había que hacer más cosas, que os enseñaré en otro vídeo para que veáis las cosas y eventos que he echado. En el sábado hubo cosas muy interesantes, sobre todo algunas charlas y algunas de ellas que merecieron mucho la pena, así que no os perdáis el próximo vídeo.